Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que usemos al principio de la conversación? Un boquerón en la Gran Vía. Un boquerón en la Gran Vía. Vale. Bueno, comienzo siempre preguntando a mis invitados por vuestra relación con el mar. A ti te voy a llevar a una imagen muy concreta y quiero que te visualices en la playa de Pedregalejo pescando pulpos. Absolutamente. Pulpos y chupapiedras. Eran unos pececillos que tenían una ventosa ventral y desgraciadamente ya no los hay, desaparecieron ya. Pero cuando te llegaba el agua por los tobillos era muy fácil, estaban pegados a las piedras y moviendo la colita, y los podías coger, separarlos de la piedra y ponerlos en las gafas, en las típicas gafas de buzo que teníamos antes, que las llenabas un poquito con agua y ponías el pececillo dentro de la... y podías, si levantabas las gafas, podías ver la panza del pececillo, cómo estaba pegada al cristal desde abajo. Y era una gozada. En aquella época estaba muy vivo todo el fondo del mar. Te decía que por los tobillos ya había vida, ya había un montón de pececitos, pero te metías un poco más y hacíamos lo que hacíamos los chavales en aquella época. Pues por la tarde pescábamos con caña, por la mañana pescábamos con un arponcillo. No todo el mundo tenía pistola con goma, eso era una cosa muy sofisticada. Teníamos una especie de tridente de palo con 3 puntitas y hacíamos como que pescábamos. ¿Con quién bajabas a la playa? Bueno, éramos varios. Allí estaba mi tío por allí cerca, porque estaba muy cerca la casa de mi abuela y la casa de la que fue mi abuela cuando se trasladó a Málaga. Ella era una sevillana enamorada de Málaga. La casa de mi abuela estaba justo en la calle detrás de la que está prácticamente en la arena. Y éramos una pandilla de amigos, que éramos los que siempre nos veíamos allí, jugábamos al fútbol en la arena y los que siempre nos veíamos ahí pescando, ¿no? O sea, tu abuela es sevillana. De hecho, a ti te llaman el hijo del sevillano. Exactamente. En los restaurantes que hay justo en ese sitio donde estamos hablando, que son restaurantes que todavía conservan el nombre, son restaurantes familiares que no han perdido la tradición de que ahora, hoy por hoy, ves al nieto del que yo conocí o al hijo del que yo conocí, ¿no? Y ellos me conocen pues como eso, como el hijo del sevillano. Mi abuela vivía justo detrás de ese restaurante o de esos restaurantes de allí, que tienen nombres muy curiosos, como el Cabra o el Lirio, y me conocen como el hijo del sevillano, como el hijo de Antonio. ¿Cómo te parece a tu padre? Siempre me dicen cada vez que ven por allí, ¿cómo te parece a tu padre? Y esas cosas que de pronto, de un solo toque, te transportan un montón de tiempo atrás, ¿no? ¿Quién te enseñó a cantar? Mi madre cantaba. Y digo cantaba porque, aunque ahora de vez en cuando le saco alguna cosilla, pero está mucho más vergonzosa y bueno, y ahora no tanto, pero sí que es verdad que hay una especie de mímesis, uno se acopla con la voz a lo que tiene más cerca y yo me acoplaba mucho a la tesitura de mi madre. Por eso quizás dicen que mi tono de voz se acerca, o sea, es un tono de voz alto para ser de un hombre. Es cierto que le pego bastante arriba y creo que debe ser porque de alguna manera sí que mimeticé con la tonalidad de mi madre, porque al aprenderte las canciones, cuando tira por arriba, aprende de esto, na, 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 y tú tiras a na, 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 no tiras a no, 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 no. ¿Y qué cantaba ella? ¿Qué cantaba ella? Bueno, ella tenía la cultura del flamenco, evidentemente, y con la cultura del flamenco siempre te agarras a todo lo que venga pegado al flamenco, desde los villancicos flamencos, ahora que estamos en el momento de Navidad, pues siempre están los villancicos más flamencos, en momentos de fiesta, la fiesta flamenca, y en momentos de tristeza, pues la tristeza flamenca también, el quejío flamenco, ¿no? Curiosamente yo, quizás por esa cosa de ser rebelde, en lugar de seguir el camino de aprenderme las letras flamencas y esas cosas, en cuanto que tuve un poquito más de libertad para elegir, me pasé al blues rápidamente y descubrí que había un quejío del alma y que estaba en otra cultura
y que me atraía muchísimo. Me pareció muy atractivo y me agarré a esa cosa y desde entonces, pues digamos que me aprendía más canciones del blues en inglés que canciones en flamenco. En flamenco. Muy rebelde. ¿Qué te iba a decir? Pero es que tiene que ver con la tristeza, ¿no? Sí. Tiene que ver con la tristeza. Sí. Yo creo que en casi todas las artes hay una cosa en común que dicen, y yo se la he escuchado a muchos compañeros también en entrevistas, que con la felicidad es más difícil hacer una canción que realmente te toque el alma, ¿no? Sí, las hay muy bellas, además. Hay canciones a la belleza, al amor, a la exaltación de la amistad y a los cantos regionales, sí. Pero creo que impacta cuando uno conecta con la emoción y conecta con la emoción del otro y vibramos los dos en la misma emoción, es cuando te lleva a lo que no se puede explicar, al misterio y quizás seguramente la pena, la pérdida. Fíjate que ahora que te decía lo de la pérdida, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el tango. Pero casi todas las culturas tienen en su haber, en su música, tienen una especie como de lugar para cantar la pérdida. Hay una cosa muy curiosa, los brasileños cantan a la pérdida sonriendo. Es una de las culturas más curiosas que yo no he visto que haya un quejío. El otro día lo comentaba, que parece que hay una especie de dulzura, ¿no? Y esa dulzura que hay cuando cantan a la pérdida, que no es el quejío tan fuerte que parece que te rompen la camisa cuando cantas flamenco o cuando cantas cualquier otro género parecido, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué Zenet se ha puesto de seudónimo Un Boquerón en la Gran Vía? Ahora venía cuesta arriba y me he acordado que cuando llegué a Madrid era un chavalito que venía de provincias, compartía piso en la calle Mayor con otros chavales que también estaban persiguiendo su sueño. Afortunadamente los tres que estábamos en esa guardilla consiguió lo que quería, uno de ellos periodista, Juanjo Cabello, que consiguió trabajar para periódicos importantes de este país y luego se fue a México para mandar información aquí, era corresponsal allá, y César Hernando, que le gustaba el cine, hoy en día es un gran operador de cine, es un director de fotografía fantástico, un maravilloso cámara, y nos hicimos una foto, mi primera entrevista la hizo Juanjo Cabello cuando le dieron su primer trabajito importante. La hizo, pues, y la fotografía, o sea, la entrevista era de Juanjo Cabello y la foto de César Hernando. Pero entonces, qué bueno, ¿no? Entonces era como... el ¿no? triángulo. Como el triángulo y cumplir el sueño. Y entonces éramos los tres de Málaga y nos veíamos como boquerones en Madrid. En Madrid, ¿no? Esa era un poco la guardilla de los sueños, ¿no? Juanjo, César y Tony, y Zenet. Y antes de esa entrevista, ¿tú te recuerdas, por ejemplo, en la cocina de esa guardilla, no sé cómo la tendríais montada, hablando de qué, tomando qué? O sea, ¿cómo recuerdas esas noches madrileñas en las que estabais estos tres boquerones malagueños? Bueno, puedes imaginarte, pues tres chavales jóvenes y persiguiendo un sueño en Madrid, y pues la verdad es que era una vida muy... Por un lado muy, muy despreocupada en algunas cosas y por otro lado con muchas ganas de cumplir tu sueño, con una sensación muy, ¿cómo te diría yo? Con una gran capacidad de concentración en lo que quieres. Yo creo que me ha venido a la cabeza como el chiste de que cuanto más fuerte lo pienses, antes llega a las cosas, ¿no? Y en cierto modo creo que hay un efecto llamada. Yo creo que la gente que es cabezona, una vez me dieron un premio y lo dediqué a la gente cabezona porque me parecía que los cabezones se merecen lo que tengan, porque creo que es una forma de perseguir y llamar hasta que las cosas llegan, ¿no? ¿Tú lo eres cabezón? Sí, soy bastante cabezón. ¿Tú dices quiero esto? Sí, soy cabezón, perfeccionista y sí. Zenet, ¿quién te regaló, cómo llegó a tu vida aquel sombrero de blanco que tenías, pero cuando eras un adolescente con 15 años, ¿de dónde lo sacas? Bueno, me lo permite mi madre, que me permitía cosas muy raras. Yo le pedía que me hiciera ropa, mi madre cosía, ahora ya no cose, en aquella época cosía, tenía un taller de modista
Y todas las locuras que se me ocurrían, ella me las hacía. Porque hasta donde yo llegaba era aquella época cuando tintábamos los pantalones vaqueros y los rompíamos a posta, ahora ya vienen de fábrica rotos. Pero nosotros teníamos que trabajar un poco la rotura y hacerla guapi como tú querías. Entonces, y la cosa era como echarle lejía y como que las lejías tenían que ir por el sitio que tú querías. Entonces, hasta ahí llegaba yo. Pero había cosas, digamos, que había que darle más trabajito. Y mi madre me hacía caso en todo lo que yo le pedía. Entonces, si yo le pedía pues un pantalón y camisa de gasa blanca y el pantalón que tuviera tiras largas para abrochármelo en plan indio, ¿qué te digo yo? Te lo hacía. Mamá, pues me gustaría ponerme un pantalón como de indio, pero de gasa blanca. Al día siguiente lo tenía hecho, era una cosa de locura. Entonces, pues tenía una madre que participaba. Y lo del sombrero blanco, hubo un momento que llegó. Y te digo la verdad que con esa edad, yo era muy joven para llevar un sombrero de fieltro. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Un sombrero de fieltro blanco. Sí. Un poco a lo gánster o... Llamaba mucho la ¿no? atención, es verdad que yo en aquella 15 época... años en Claro, Málaga. Claro, ropa muy colorista también. En aquella época, imagínate los pantalones vaqueros ¿sabes? Con lejía y algún cascabel colgado del tobillo. La madre de César, este amigo que te contaba, Sí. no quería que se juntara conmigo. Luego, con el tiempo, ya se dio cuenta que no era tan mala persona y, de hecho, me acogieron en su casa en alguna que otra Navidad. Y somos, la verdad, que es una familia fantástica. Pero, Zenet, eso era una estética con la que tú ya soñabas, quiero decir, porque esa es la estética con la que todos te visualizamos, ¿no? Hoy vienes con gorra, pero nosotros te imaginamos con la camisa, el chaleco, el pantalón, el zapato de cordones, el sombrero perfecto, ¿no? Ese dandy. ¿Esa era una imagen que tú querías ya proyectar como artista? Fue entrando sola, de alguna manera. Los elementos que uno va llevando, lo que haces es, de una forma natural, extender los elementos que tú llevas en tu vida cotidiana y que te gustan a un personaje, que es el personaje que está en el escenario y que en tercera persona puede vivir esas historias. Es muy cómodo para mí, en cierto modo, porque también te pasa cuando haces como actor, que sería demasiado doloroso que todo fuera realmente un sentimiento tuyo. Muchas veces puedes transportar ese sentimiento a un tercer personaje que está ahí. Y bueno, en cierto modo me conviene, porque muchas veces dicen, oye, ¿es verdad todo lo que cantas? Y me gusta dejar el misterio porque hay, igual que le pasa a los escritores, hay una parte que es autobiográfica, hay otra parte que no, y está bien dejar el misterio en medio. Pues igual pasa con el personaje. Es decir, también es verdad que cada disco va cambiando un poco la coherencia de la imagen interior, y si bien es verdad que durante, por ejemplo, el momento cubano con la guapería, elegimos una vestimenta casi de los años 20, un trabajo precioso que hizo Javier Cañizares con la ropa. También es verdad que para el próximo trabajo vamos a elegir también un tipo de ropa que también salga del 3 piezas, del chaleco y del sombrero. Es cierto también que la gorra la estoy utilizando, esta gorra irlandesa que llevo, de corte irlandés, la estoy utilizando más últimamente y ya no uso tanto el sombrero, fíjate. Pero bueno, dentro de esa evolución sí que es verdad que siempre buscamos esa coherencia y ese tercer personaje. Ahora llevo la gorra, pero soy más normal. Es decir, Bueno, has sonido muy Zenet, pero es verdad que con gorra. Sí. Mira, voy a poner el tema que te llevó a la fama, ¿no? El Soñar Contigo, que muchos oyentes van a reconocer y van a cantar. La vamos a escuchar en la versión que has hecho con Silvia Pérez Cruz en este disco Zenetianos, que es bellísimo. Pero quiero que hablemos de lo que supuso esta canción, Soñar Contigo, que, como digo, te dispara a la popularidad y a la fama y te deja vivir de la música en el disco Los Mares de la China del 2009 y luego también lo que pasó después, ¿eh? Entonces vamos a escuchar un poquito, que ha quedado una versión muy muy bella con las dos voces. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Zenet, ¿tú dirías que entre el primer Zenet que nosotros oímos cantando esta canción y el de ahora hay un hombre nuevo? Sí, sí. Aparte de que dicen que cada 7 años cambia la célula, en mi caso es mucho más todavía. Sí que es verdad, sí. No, porque tú has hablado de tus problemas con el alcohol y con las drogas, de esos años de tratamiento, desintoxicándote. Además, te ha dado para estudiar psicología, para hacerte terapeuta especializado en personas drogodependientes. Entonces, ¿es otro hombre el que canta? ¿Es otra persona la que canta ahora con Silvia Pérez Cruz? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, nuestra mochila sigue siendo nuestra mochila, es inevitable. La vida es la nuestra y yo creo que una vez escuché esta frase que me parece muy importante, que todos los pasos que nos han traído hasta aquí son válidos, porque son los que nos han traído, cada uno de ellos, hasta aquí ahora mismo donde estoy contigo. Si sucede, conviene. En cierto modo sí, ¿no? sí. Sí. Por tanto, no creo que hubiera sido igual sin ninguno de los pasos anteriores. Eso está claro. Afortunadamente estoy aquí para poder contarte de manera optimista que los cambios han sido para bien y que sí que es verdad que si no reniego de nada de lo que hice, mi forma de ver el mundo y mi forma de percibir la vida y mi forma de percibirme a mí mismo, aceptar lo que soy, cómo soy, no luchar contra lo que no me gusta, sino aceptarlo, etcétera, etcétera. Cómo veo las cosas, cómo disfruto de los pequeños detalles, cómo ya no tengo prisa por llegar a ninguna parte, cómo, no sé, cómo disfruto del silencio, de la soledad querida, por supuesto, no la no deseada. Sí que es verdad que todas esas cosas que estoy diciendo, sí que es verdad que las tengo, digamos, que son nuevas para mí. Nuevas en el sentido desde hace unos años a esta parte, porque yo antes vivía con una velocidad, con una forma lo veía todo un poco como un cristal esmerilado. Y de pronto, cuando aprendes a percibir de otra manera, porque gran parte de toda esta historia, la transformación personal, no solo viene con dejar las sustancias. Las sustancias son de un iceberg, pues solamente la punta que sale por encima del agua. Debajo de eso existe toda una forma de percibir el mundo que viene de la estructura de tu personalidad y que de pronto tienes que arreglar. Es como si de pronto te dieras cuenta que si en el piso 9 de un edificio no entra agua y tuvieras que arreglarlo, tuvieras que irte hasta los cimientos del edificio. ¿Y tú hiciste ese viaje? Absolutamente. Si no lo haces bien, entonces vas renqueando toda la vida porque no has ido hasta los cimientos del edificio, no has visto la oscuridad que hay ahí abajo, no la has afrontado y no puedes realmente tirar el resto de tu vida, ¿no? Y Zenet, cuando hablas de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, son como las películas. O sea, tú entras y llegas a un grupo de gente que está sentada en círculo y cada uno va contando quién es. Sí, así es. Y tú decías, yo soy músico y soy... Sí, bueno, en mi caso, Alcohólicos Anónimos, yo no hice el tratamiento con ellos, pero sí que nosotros nos aconsejaban ir cada domingo, cuando el fin de semana cuando estás en el tratamiento, digamos, no solo de deshabituación, que es la primera parte del tratamiento, sino cuando ya te estás, digamos, reinsertando en la sociedad. Todo es muy progresivo, vas muy poquito a poco. A mí me dejaron, bajo prescripción médica, digamos, componer el disco Si sucede conviene, empezando por 2 horas a la semana, de 12 a 2 de la tarde. Teníamos que reprogramar el cerebro. Yo estaba acostumbrado a componer con alcohol, a grabar durante noches enteras, sin pensar en que íbamos a terminar a 1 hora, y todo eso hay que reprogramar, porque tu cuerpo tiene un montón de condicionamientos, y hay que volver a condicionar de una manera diferente.
Entonces los fines de semana se te hacen larguísimos, eternos. Porque 2 solo te días. dejan componer 2 horas, claro. Entonces los fines de semana yo me subía por las paredes. Entonces siempre te aconsejan que un domingo vayas a Alcohólicos Anónimos y compartas con ellos, aunque tú estés en otro tratamiento diferente, ¿no? Sí. Yo hice un tratamiento donde sí que me ingresé, fui a la montaña y luego hice todo un seguimiento aquí en Madrid durante un año entero. Y todavía son mis compañeros porque ya tengo, como decías, ya tengo galones, no solo como veterano, sino como terapeuta también, Sí. y les ayudo con algunos Sí. casos, y ahora voy a hacer prácticas con musicoterapia también en varios sitios. Pero en todo caso sí que es verdad que esos domingos me daba cuenta que estas personas lo hacen con mucho más esfuerzo que cualquiera de nosotros que hayamos hecho un tratamiento donde está mucho más pendiente de ti. En Alcohólicos Anónimos depende únicamente de tu fuerza de voluntad y siempre se dice un día más. Por lo tanto, el mérito que tiene Alcohólicos Anónimos es grandísimo, la verdad. ¿Y la música te viene bien también? Por ejemplo, las giras, que siempre, ¿no?, han tenido tanta fama de terminas un concierto y estás espídico, lógicamente, ¿no?, con el subidón, pues eso, con el subidón encima. Y de repente salir y decir, no, yo es que yo solo puedo tomar agua o una cerveza sin alcohol o irme a dormir al hotel. Sí. ¿No? Es Hay que así. reprogramar el cerebro y una de las cosas que hacemos es reprogramar. Conductualmente, por ejemplo, lo primero que se mira cuando se llega a una habitación de un hotel es el minibar. Los ayudantes, el primero que hacen es mirar el minibar no hay nada de Ya no hay alcohol. nada. Evidentemente con 7, 8, 10 años ya después, ya ese tipo de cosas las tienes superadas. Pero es una costumbre que está en la conducta y evidentemente pedir agua, llegas a un punto en el que antes te fijabas lo que tomaban los demás. Pero ahora ya ni me fijo, bebo agua o agua con gas o una tónica de sabor hibiscus, qué sé yo, cualquier tontería de esas, porque realmente lo que te das, lo que concibes es que no necesitas beber alcohol. Y hay una fase en la que te das cuenta que hay mucha gente que bebe alcohol casi por obligación, porque es lo que hay que hacer, beber alcohol, cuando en realidad no hay ninguna obligación. Hay países que lo tienen mucho más claro porque tienen una cultura que no es tan alcohólica y cuando van a dar un paseo se toman un café, se charla tomando un café y no hay que tomarse una cerveza. Si es por la mañana te tomas otra cosa, pero está mucho en la cultura. Cuando te das cuenta estás un poco fuera de esa historia, pero reprogramas, ¿no? Oye, el disco Cenetianos que da... que es como un estado de la persona, ¿no? Soy cenetiano, soy cenetiana. Y lo son Silvia Pérez Cruz, que la escuchábamos, el Canca, Miguel Poveda, Joel. Sí. ¿Cómo te has sentido cuando toda esta gente ha querido cantar canciones tuyas y contigo? Muy bonito, ¿no? No me esperaba que, quiero decirte, a ver, conoces a algunos y dices, pues este no me podrá decir que no, porque hay confianza y se lo voy a decir con toda confianza, pero luego me resultó difícil cierta timidez y tal de cómo abordar, ¿no? Lo hacíamos todo de manera muy, o sea, como muy preparadito todo. Primero en mi oficina contactaba con la oficina, te hablo de las personas que yo no conocía personalmente, pero sí me gustaba su carrera, me parecía fantástica la música que hacían. El caso de Silvia, por ejemplo, yo siempre me ha encantado como canta esa mujer, a mí me parece que es de otro planeta, o sea, a mí me pone los vellos de punta. Y entonces lo que le pedí a mi oficina, pues que contactaran con su oficina. Entonces luego, a partir de un momento determinado que autoriza al artista, te pasan un teléfono. Y a partir de ese momento era cuando yo tenía la oportunidad de llamar. Y te lo juro que lo he pasado fatal, porque esa primera llamada era como, hola, soy Tony, no sé si me conoces y tal. Entonces cuando descubría que la contestación era, claro que te conozco, me encanta lo que haces, tal, entonces de pronto me relajaba, no sin cierta impresión primera, pero luego me relajaba y ya entre artistas ya te das cuenta que hablamos el mismo idioma, y entonces qué te apetece y entonces cómo lo hacemos. Y a partir de ahí todo fluía de una manera muy, pues eso, de artista a artista, parece que, pues eso, hablamos el mismo idioma, estamos en el mismo mundo. Sí, el disco ha quedado bellísimo, bellísimo. Bueno, Cenet, te voy a llevar a un faro. Me gustaría que eligieras uno de los artistas que han formado parte del disco, porque vamos a cerrar con la canción que tú cantas con él en Cenetianos. Entonces, de todos los que han formado parte del disco, ¿con cuál o con quién de ellos te gustaría estar en el faro para que sonara una canción de cierre de esta entrevista? Bueno, bueno, pues un paisano, y además en la playa los dos con el Canca, que además fue el primero al que llamé y el primero que me dijo, por supuesto que sí, colega. Y además como es paisano y también nació en el mar como yo, pues yo creo que un faro nos va a venir muy bien. Y además ha sido Gato Pardo. Ya antes que tú has estado aquí en este faro y además sí le queremos mucho al Canca. Claro. Genial. Pues Cenet, te dejamos en el faro con el Canca. Fantástico. Te agradecemos mucho
que hayas estado aquí Placer. con nosotros en este programa y que vaya muy, muy bien. Un placer. Hasta siempre. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Peligro inminente. Me gusta porque me asusta, porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con balas de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿Cómo te llamas? Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a la 1:30 de la madrugada.